¿Qué entiendes por restauración? Entendemos como restauración el proceso para llevar a la persona a recuperar esa imagen misma de Dios en el ser humano, 1 Corintios 15, 49, Romanos 8, 29. La restauración es un proceso. Este puede llevar mucho o poco tiempo, depende de los elementos del proceso, periodo y la calidad. ¿Cuál es la labor de Códigos de Libertad? Motivar y ayudar a cada persona para ser restaurado a la imagen misma de Jesús, Colosenses 3, 9, 10. ¿Qué entiendes con la frase a imagen de Dios lo creó? Dios creó a Adán y a Eva a su misma imagen, les entregó la tierra para que la administraran, les dio el privilegio de una comunicación abierta con el Padre y la oportunidad de experimentar su presencia continuamente. Dios diseñó la imagen del hombre desde el inicio de la creación. A través del pecado, esa imagen ha sido distorsionada y dañada, pasando de generación en generación hasta hoy. Adán y Eva no estaban propensos a las emociones dañadas, antes del pecado no conocían lo que era la amargura, la ira, los problemas en el matrimonio. Después del pecado, los problemas en la familia fueron el pan de cada día, Caín mató a su hermano Abel, la familia se desintegró. La maldad llenó la tierra y la presencia de Dios se apartó de ellos. La buena noticia es que esta imagen perdida en Adán es recuperada en Cristo. ¿Cuál era el plan de Dios para Adán y Eva? El plan de Dios para Adán y Eva era que fueran a su imagen y semejanza. Por consecuencia del pecado, nuestros primeros padres perdieron esa imagen, pero a través de Cristo nosotros la recuperamos. En realidad, Jesús vino a ser sacrificado como el Cordero para expiación de nuestros pecados, para que nosotros entremos por un proceso de santificación, donde recuperamos esa imagen perdida en Adán, Juan 14, 8, 11. ¿Para quién es el proceso de restauración? Para las personas que se han dispuesto a entrar en el proceso de restauración, ya que es una decisión personal. Dentro del proceso de restauración se deben considerar dos caminos. 1. El que no ha nacido de nuevo, Juan 3, 3, 2. El que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Juan 1, 12, 13. ¿Cuáles son los elementos del proceso? El restaurador. La persona a ser restaurada, Espíritu Santo. El modelo. ¿Qué tipo de personas pueden ser candidatas para ser restauradas? La restauración es tanto para los creyentes como para los que no han creído en Cristo como su Salvador. Para los dos casos la restauración es necesaria. Cualquier persona que desea ser restaurada para convertirse a la imagen de Dios, necesita haber nacido de nuevo y dar testimonio de una vida cristiana, dejando el pecado atrás y estar dispuesto a cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Todos hemos heredado el pecado de Adán, Romanos 3, 23. Este pecado nos aleja de Dios, la única manera de acercarnos a Él es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Romanos 5, 12. Este pecado pasó a todos los hombres. Porque el restaurador debe tener los dones espirituales activos para ayudar a la gente a ser restaurada y recuperar la imagen de Cristo. Porque Jesús vino a mostrarnos esa imagen. Porque nos enseñó el camino a la restauración para que nosotros seamos renovados a través de su ejemplo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, 1 Corintios 11, 1. ¿Qué quiere decir corazón compasivo? Tratar siempre a los demás como deseamos que nos traten a nosotros mismos. Define los siguientes términos. Espiritual. Persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Carnal. Hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón. Actitudes y sentimientos pervertidos son el producto del hombre carnal. Emocional. Que produce emoción o tiende a hacerlo. ¿Cómo afecta la independencia del ser humano de Dios en la restauración? Como todos sufrimos las consecuencias del pecado original, ya no se puede identificar la voz de la conciencia con la de Dios. Al hombre depravado, los malos deseos le tergiversan y pervierten el juicio. La conciencia de Saulo, por ejemplo, le impulsaba a perseguir a los cristianos, Hechos 26, 9, 1 Timoteo 4, 2. Esta conciencia es restaurada cuando el Espíritu Santo nos santifica, Hechos 23, 1. Sabemos que esta conciencia se va corrompiendo para no obedecer las instrucciones de Dios, Hebreos 10, 22. ¿En qué beneficia la dependencia de Dios en la restauración?
En el proceso de restauración la conciencia va siendo limpiada hasta poder percibir nuevamente los propósitos de Dios, sus leyes e instrucciones que ha dejado para que nos vaya bien en la vida. Todo creyente debe de tener en cuenta estos dos elementos, la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición, que unido a la comunión, nos ayudarán a tener un acercamiento continuo con la presencia misma de Dios. La relación entre la conciencia y la intuición es que la conciencia juzga según la enseñanza de la intuición y condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición. La intuición está relacionada con la comunión o la adoración en que Dios se da a conocer y revela su voluntad para que se dé la comunión. Estas áreas deben ser restauradas y el proceso ayudará para lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Cuerpo, vista, lengua, habla, oído, pensamientos, alma, emociones, intelecto, voluntad, espíritu, conciencia, comunión, intuición. ¿Qué necesitamos para poder ser restaurados a la imagen de nuestro Dios? Necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Somos el templo de Dios. El apóstol Pablo declara que somos templo de Dios, 1 Corintios 3, 16. Así como Dios moraba en el tabernáculo en el lugar santísimo, así el Espíritu Santo mora en el creyente en el espíritu humano. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en tres áreas principales. Tabernáculo. Lugar santísimo. Espíritu. Lugar santo. Alma. Atrio. Cuerpo. Lugar santísimo. Desde donde irradiaba la gloria del Todopoderoso. Dios mora en este sitio. El hombre es el templo de Dios. Al igual que en el tabernáculo, el atrio es el cuerpo del hombre, el lugar visible y accesible. El lugar santo representa el alma, donde se ofrece la adoración interna. El lugar santísimo que representa el espíritu del ser humano. Lugar santo, donde solo los sacerdotes tenían acceso para ofrecer a Dios el incienso, la sangre, el aceite y el pan. Atrio, era el lugar visible, a donde todos tenían acceso. ¿Qué entiendes por soy templo de Dios? Entendemos que si somos el templo de Dios, en nosotros está la plenitud de su presencia, Efesios 1. 22, 23. ¿Por qué Dios nos ha dado su plenitud? Según esta declaración, el apóstol Pablo explica por inspiración del Espíritu Santo que la Iglesia es puesta por cabeza sobre todo poder de las tinieblas y además como cuerpo de Cristo tenemos su plenitud de una manera activa en nuestra vida. Esta plenitud nos es dada a fin de tener el poder necesario para restaurar al hombre de una manera total. Es uno de los propósitos de Dios en la restauración alineados a la perfecta voluntad de Dios. Es que el hombre quede alineado a su perfecta voluntad. Al hacer la voluntad perfecta de Dios, nos convertimos en servidores y buenos administradores de los misterios de todo el reino de Dios. 1 Corintios 4, 1, 2. Cuando somos restaurados de una manera plena, viene una alineación total a la perfecta voluntad de Dios. Consideramos la alineación en tres niveles. La no voluntad. Se presenta cuando la persona no sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios y le es imposible entender para seguirla. Proverbios 14, 12. Alineados, voluntad de Dios Juan 12, 26, dependencia paz, frutos. Cuando hablamos de alineación podemos considerar lo siguiente. Lo que el hombre hace. Depende de lo que decide. Determina su alineación con uno de los dos reinos, y decide, fortalece al reino al que decide ser leal o fiel. La acción continuada, repetitiva, determina la atmósfera espiritual. La voluntad permisible. Depende de lo que decide. Determina su alineación con uno de los dos reinos. Y decide, fortalece al reino al que decide ser leal o fiel. La acción continuada, repetitiva, determina la atmósfera espiritual. Se refiere a todo aquello que hacemos de acuerdo a la voluntad básica de Dios. Muchas de las decisiones que tomamos en la vida diaria no están alineadas al 100% con la voluntad de Dios, pero Él nos ayuda a salir adelante por su misericordia abundante. Salmos 103, 8. Dios permite que nos desarrollemos de acuerdo a la sabiduría que ha impartido en nosotros y nos enseña a caminar apegado a sus instrucciones. Proverbios 6, 23. El proceso ayudará a las personas a salir de la voluntad permisible de Dios. Voluntad perfecta.
Es la meta, que podamos servir a Dios alineados completamente a su voluntad, de tal manera que todo lo que hagamos sea de acuerdo a lo que Él dice, Romanos 12, 2. No es sencillo darnos cuenta cuál es la voluntad perfecta de Dios, pero es nuestra responsabilidad buscarla de todo corazón. El proceso de la restauración. La restauración se lleva a cabo mediante un proceso, pasos específicos por medio de los cuales llegamos a una plenitud de vida. No hay atajos, Deuteronomio 30, 1, 3. Son tres condiciones básicas que podemos ver claramente en este pasaje. 1. Arrepentimiento. 2. Conversión. 3. Obediencia. Esto requiere un corazón dispuesto, espíritu y alma enfocados, por supuesto que el resultado que se espera es poderoso y glorioso. Jeremías 15, 19, 21. Dios promete la restauración para su pueblo, pero declara las condiciones para hacerlo y resalta las grandes recompensas de disponer nuestro corazón y depender totalmente de la gracia divina. La restauración está llena de beneficios cuando hemos decidido caminar de la tierna y amorosa mano de nuestro Padre Celestial. Zacarías 9, 12. Dios promete restaurarnos el doble. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este proceso? En primer lugar, oír y obedecer la voz de Dios nos abre el entendimiento para corregir el camino y andar en sus mandamientos. Santiago 1, 22, Deuteronomio 28, 1. Vemos tres aspectos que debemos cuidar. 1. Oír atentamente la voz de Dios. 2. Guardar y poner por obra sus mandamientos. 3. Dios nos exaltará. Oímos la voz de Dios a través de la palabra escrita, la Biblia, pero también a través de las personas que Dios pone a nuestro lado para ser edificados por medio del consejo sabio. La recompensa es que seremos exaltados. Deuteronomio 28, 7, 13. La bendición de Dios es abundante cuando hemos pasado el proceso de restauración. Por supuesto que depende de nosotros, no de Dios. Él cumplirá sus promesas en la medida que nosotros nos disponemos a oír y hacer de acuerdo a las instrucciones que recibimos de su palabra por el consejo sabio de sus siervos. En segundo lugar, seguir el proceso que se resume de la siguiente manera. 1. Sanar el alma herida. 2. Liberar, echar fuera las ataduras, raíces, espíritus inmundos. 3. Transformar. Ser activados en los dones espirituales y practicarlos. 4. Restaurar. Involucrarnos en el servicio a Dios. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, 23. Nuestro ser. Lugar santísimo. Comunión, espíritu, conciencia, comunión, intuición. Lugar santo, adoración, sumisión, alma, intelecto, mente, voluntad, emociones. Atrio, sacrificio, cuerpo. Carnal. El espíritu del hombre no está conectado con el espíritu de Dios. Actitudes y sentimientos pervertidos son producto del hombre carnal. Porque el restaurador debe tener los dones espirituales activos para ayudar a restaurar y para ponerlos al servicio de Dios. Explica qué significa estar alineados a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de alineación podemos considerar lo siguiente. Lo que el hombre hace depende de lo que decide, determina su alineación con uno de los dos reinos. Y decide, fortalece al reino al que decide ser leal o fiel. La acción continuada, repetitiva, determina la atmósfera espiritual. Ser alineado a la perfecta voluntad de Dios, es uno de los propósitos de Dios en la restauración. Cuando somos restaurados de una manera plena, viene una alineación total a la perfecta voluntad de Dios. Alineados, voluntad de Dios, Juan 12, 26, dependencia, paz, frutos. Consideramos la alineación en tres niveles. La no voluntad. Se presenta cuando la persona no sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios, y le es imposible entender para seguirla. Proverbios 14, 12. La voluntad permisible. Se refiere a todo aquello que hacemos de acuerdo a la voluntad básica de Dios. Muchas de las decisiones que tomamos en la vida diario no están alineadas al 100% con la voluntad de Dios, pero Él nos ayuda a salir adelante por su misericordia abundante. Salmos 103, 8.
Dios permite que nos desarrollemos de acuerdo a la sabiduría que ha impartido en nosotros. Y nos enseña a caminar apegado a sus instrucciones. Proverbios 6, 23. El proceso ayudará a las personas a salir de la voluntad permisible de Dios. Voluntad perfecta. Es la meta, que podamos servir a Dios alineados completamente a su voluntad, de tal manera que todo lo que hagamos sea de acuerdo a lo que Él dice. Romanos 12, 2. No es sencillo darnos cuenta cuál es la voluntad perfecta de Dios, pero es nuestra responsabilidad buscarla de todo corazón. Alineados a la perfecta voluntad de Dios. Es que el hombre quede alineado a la perfecta voluntad de Dios. Al hacer la voluntad perfecta de Dios, nos convertimos en servidores y buenos administradores de los misterios de todo el reino de Dios. 1 Corintios 4, 1, 2. ¿Qué entiendes por restauración? Entendemos como restauración el proceso para llevar a la persona a recuperar esa imagen misma de Dios en el ser humano. 1 Corintios 15, 49, Romanos 8, 29. ¿Cómo resumes el proceso de restauración? 1. Arrepentimiento. 2. Conversión. 3. Obediencia. Explica las tres áreas del ser humano y por qué deben ser restauradas. Nuestro ser. Tabernáculo. Lugar santísimo, comunión espíritu. Conciencia. Comunión. Intuición. Lugar santo, adoración, sumisión alma. Intelecto, mente. Voluntad. Emociones. Atrio, sacrificio, cuerpo. Carne, sangre, huesos. 5 sentidos. ¿Por qué deben ser restauradas? Para lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Explica por qué la restauración es un proceso y cuánto tiempo se podría llevar. La restauración es un proceso, consiste en llevar a la persona distorsionada por el pecado a la imagen de Cristo. ¿Y cuánto tiempo se podría llevar? Esta puede llevar mucho o poco tiempo. Depende de los elementos del proceso, periodo y calidad de la restauración. Porque el restaurador debe tener los dones espirituales activos para ayudar a restaurar y para ponerlos al servicio de Dios. Ejercicios complementarios. 1. Haz una lista de las maldiciones que acarrea la desobediencia según Deuteronomio 28 y cuáles maldiciones crees que están sobre tu vida. 2. Cosas en las cuales se debe trabajar para traer una restauración completa en tu vida. ¿Qué hábitos debes cambiar? ¿Qué actitudes debes cambiar con respecto al trato con las personas que te rodean? ¿Cómo debes de actuar en la forma de pensar y actuar? ¿Qué costumbres familiar debes cambiar? ¿Cómo puedes mejorar tu actitud ante las situaciones que has vivido? ¿Cómo puedes mejorar tu relación con las personas que te rodean? ¿Qué cosas debes hacer para tener un mayor crecimiento espiritual? ¿En qué debes trabajar para restituir a las personas que tú has dañado? ¿Cómo te ves el futuro? ¿Qué deseas para tu vida futura? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar por lo que deseas lograr en el futuro? ¿Qué luchas personales tendrás para lograrlo? 3. Completa toda la información solicitada en la hoja de radiografía espiritual, si es necesario, anexa hojas extras para el desarrollo. Define la palabra carácter. Es el resultado de tu temperamento natural modificado por la instrucción, educación, actitudes básicas, creencias, principios y motivaciones recibidos en la infancia. En ocasiones se denomina como el alma del hombre, constituida por la mente, emociones y voluntad. Tim LaHaye. Define la palabra temperamento. El término proviene del latín temperamentum, que se define como medida. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. El temperamento es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Estas características están dispuestas genéticamente sobre la raza, sexo, otros factores y son transmitidas genéticamente. Tim LaHaye. Define la palabra personalidad. Es la expresión externa de la persona. Con frecuencia la personalidad es una agradable fachada que esconde un carácter desagradable o débil. Esta pone su énfasis en lo externo. Tim LaHaye. Somos una combinación de estas tres características, lo que nos hace únicos: temperamento, carácter y personalidad. Describe la diferencia entre personalidad, carácter y temperamento. Carácter es modificable. Temperamento, característica hereditaria que no es moldeable. Personalidad es la expresión externa de la persona. Nuestra materia prima no cambia pero puede ser reformada.
Así es con nuestra personalidad nata. Carácter. Es el resultado de tu temperamento natural modificado por la instrucción, educación, actitudes básicas, creencias, principios y motivaciones recibidos en la infancia. En ocasiones se denomina como el alma del hombre, constituida por la mente, emociones y voluntad Timlaye. Temperamento. El término proviene del latín temperamentum, que se define como medida. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. El temperamento es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Estas características están dispuestas genéticamente sobre la raza, sexo, otros factores y son transmitidas genéticamente Timlaye. Personalidad. Es la expresión externa de la persona, con frecuencia la personalidad es una agradable fachada que esconde un carácter desagradable o débil, esta pone su énfasis en lo externo Timlaye. ¿Qué influencia nuestro temperamento? Influencian los temperamentos. Como ya lo mencionamos anteriormente, el temperamento nunca cambia, sin embargo se verá afectado por tu comportamiento, este será influenciado por las siguientes características. La instrucción infantil. El amor paterno-materno que recibimos. Experiencias de la vida. Educación. Autodisciplina. Motivación. Actitud mental. Hábitos. De este modo entendemos que nuestro temperamento natural no es moldeable en su esencia, pero nuestro comportamiento sí, a través de la motivación, la actitud mental y nuestros hábitos. 1 Tesalonicenses 5, 23. Nuestro comportamiento sí, a través de la motivación, la actitud mental y nuestros hábitos. Porque es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien moldea nuestro carácter y transforma nuestro comportamiento. Manera, con la llenura del Espíritu Santo, las acciones del hombre deben ser dominadas y dictadas por el Espíritu Santo de Dios Timlaye. La honestidad nos llevará a estar examinándonos constantemente, pidiendo ser llenos de su Espíritu todos los días. Manera, con la llenura del Espíritu Santo, las acciones del hombre deben ser dominadas y dictadas por el Espíritu Santo de Dios Timlaye. La honestidad nos llevará a estar examinándonos constantemente, pidiendo ser llenos de su Espíritu todos los días. Cada persona es única, Dios nos creó de una manera especial, nos dio una personalidad. ¿Identificas debilidades en tu personalidad? ¿Cuáles? ¿Qué frutos del Espíritu Santo identificas desarrollados en tu vida? ¿Qué entiendes por vergüenza? Resultado de la maldición de la identidad. La vergüenza es una herida muy profunda del ser, es el resultado de la maldición de la identidad. Salmos 44, 15. La vergüenza es un sentido malo o de equivocación de ser, identidad correcta. Un ejemplo claro lo tenemos en una de las figuras más importantes del At. Gedeón, Jueces 6, 12, 14, 15. La vergüenza es un sentimiento profundo de contaminación, suciedad, impureza, y de ser únicamente tachado y defectuoso. Le causa sentirse diferente, inepto, no idóneo, aislado y separado de otros. Hasta el gran rey David pudo sentir ese espíritu de vergüenza. Salmos 51, 5. ¿Cómo viene la vergüenza? Primeramente viene por la maldición de nuestra identidad por personas importantes en nuestra vida, especialmente por nuestros padres. 1 Samuel 9, 3, 16. Note que mientras que el padre de Saúl lo estaba entrenando para buscar asnas, Dios tenía un destino mucho mejor: ser príncipe de Israel. Frecuentemente los proyectos de Dios para nosotros han sido desvirtuados por los propios padres. Esto sucede para muchas personas, los propios padres limitan lo que podrían lograr en la vida. ¿Puedes identificar si la vergüenza está operando en tu vida? Frecuentemente la persona tiene funcionando tan eficazmente un sistema de manejo de apariencia, fachada y negación que no discierne que su identidad ha sido maldecida y que la vergüenza está obrando en su vida. Aunque no es difícil encontrar evidencias de la vergüenza, lo que sí es complicado es aceptarlo y tener la valentía para combatirla. ¿Por qué viene la vergüenza? No todos los capítulos que vivimos en la vida dejan felicidad. Salmo 44, 15, 16. El salmista se encuentra en un estado emocional de tristeza y dolor. Este dolor viene por la voz del que me vitupera y deshonra. Enemigos que se definen como vengativos hablan palabras en contra deshonrando y trayendo vergüenza.
Nuestra identidad es corrompida cuando escuchamos personas que nos agreden con palabras en nuestra contra. El salmista dice: la confusión de mi rostro me cubre, aludiendo el no entender las experiencias dolorosas. Cuando la familia conoce los principios del reino de Dios, estas heridas serán evitadas al practicar el amor, comprensión, honra y honor entre sus miembros. El salmista dice: cada día mi vergüenza está delante de mí. Cada día. Este sentimiento se presenta en todo momento, entró al corazón para anidarse, se arraiga y trae sus consecuencias. El maltrato que trae vergüenza también puede ejercerse sin decir una sola palabra, ya sea por medio de miradas degradantes, gestos obscenos o comportamiento amenazador. Esas acciones provocan un dolor intenso e impiden el crecimiento, madurez, en todos sentidos. Lucas 12, 6, 7. Una vida basada sobre vergüenza se manifiesta en dos maneras. 1. El sentirse inútil o que no vale para nada. 2. Independencia o autosuficiencia. ¿Cómo podemos librarnos y vencer la vergüenza? Vencer la vergüenza no es nada difícil cuando dispones tu corazón para hacerlo. Aunque lo podemos ver como un proceso, cambio de mentalidad y de visión, la vergüenza se confronta de una manera determinante. ¿Qué entiendes por vergüenza? ¿Es la vergüenza el resultado de la maldición de la identidad? ¿Por qué? ¿Cómo disciernes si la vergüenza está obrando en tu vida? Menciona algunas mentiras que nutren la vergüenza. ¿Qué sentimientos se desatan cuando una persona es rechazada? El rechazo es una terrible puerta a la amargura. El siguiente paso es el aislamiento y la anarquía, autodependencia. La rebeldía es un grito interno y silencioso, pidiendo a sus padres calidad de vida. Se abre una herida emocional. Viene el resentimiento, el odio. Aparece la amargura. Se termina con rebeldía. Aislamiento. ¿Cuándo se manifiesta el espíritu de rechazo? Puede venir desde el mismo momento de la concepción. La educación es una fuente constante de rechazo. Las actitudes. Durante la niñez. Durante el desarrollo de la vida. ¿Cuáles son los frutos de una persona rechazada? Hostilidad, depresión, ansiedad, escapismo, enfermedades psicosomáticas, rebeldía, hechicería, otros indicios de rechazo. ¿Cómo puedo vencer el rechazo, la baja autoestima y sus compañeros de viaje? Convierte lo negativo en positivo. Aceptarnos a nosotros mismos como somos, sanar las heridas del pasado, enfrentar el presente y arrebatar tu futuro. Elaboremos planes. 4. Futuros. Transición a tu vida de natural a sobrenatural, una vida de reino. ¿Por qué David se sentía de esta manera? Porque era un hijo engendrado fuera del matrimonio. Normalmente las personas tratan de quitar ese sentido de vergüenza haciendo cosas, hechos, que les den reconocimiento y aceptación. Sin embargo, esto no soluciona el problema en absoluto, ya que el interior se sigue sangrando y menospreciando a sí mismo. Ante esto, Dios promete, Isaías 54, 4. Exigencia de la autoridad, padre o tutor. ¿Qué entiendes por bendición y maldición? Bendecir, capacitar o dar el poder a prosperar. Maldecir. Se define como irritarse contra, maldecir, confundir, es incapacitar o inhabilitar el poder para prosperar. ¿Cuál es el mensaje de Dios en cuanto a tu identidad y destino? Desde la creación, Dios estableció la imagen del hombre, siempre ha sido su plan revelar su mensaje de identidad y destino, y ha escogido representantes suyos aquí en la tierra para asegurar que su mensaje sea impartido correctamente a nuestra vida. Ellos son nuestros padres naturales. Satanás, a través del pecado, ha distorsionado el mensaje de Dios en cuanto a nuestra identidad y destino. Dios pretendía que nos fueran impartidos correctamente desde que nacimos. El curso o trayectoria de nuestras vidas adultas es fijada por el mensaje de identidad y destino que recibimos por parte de nuestros padres y tutores. Su responsabilidad es asegurar que como hijos recibamos el mensaje de Dios y no el de Satanás. Identidad es la percepción de mí mismo, el valor de mi vida y de mi ser. Destino es la percepción de mi función y significado aquí en la tierra. Identidad y destino son dos cualidades muy importantes que el mensaje de Dios en cuanto a nuestra identidad y destino va a ser recuperado cuando perdonemos a nuestros padres y tutores por enseñarnos el mensaje falso de Satanás. El mensaje por medio de las palabras tienen un poder inmenso. Con ellas, Dios creó al mundo, Juan 1. 14, salvó al mundo.
Las palabras pueden dar vida o amenazar la vida. Nos dan vida cuando nos inspiran a hacer lo que Dios quiere que seamos. Destructivas cuando imposibilitan nuestra esperanza y nuestros anhelos. En última instancia, las palabras cambian de ser positivas a ser abusivas cuando lastiman nuestro corazón y dañan nuestras relaciones. Frutos del Espíritu Santo. Amor. El hombre por naturaleza es codicioso, solo el amor de Dios puede hacer que se despoje de sí mismo y empiece a amar desinteresadamente. Gozo. El gozo del Espíritu Santo no se limita por las circunstancias, esto nos lleva a regocijarnos cual sea la situación que pasemos. Paz. No es la que el mundo nos ofrece, la confianza con Dios es una sincronía con su Espíritu que nos hace estar en armonía con lo que nos rodea. Paciencia. Puede ser caracterizada por la capacidad de no responder de la misma manera a una agresión y a un reproche. De poder esperar con templanza, va regida por el amor. Benignidad. Trata de la bondad y generosidad hacia otros, de la compasión y misericordia. Bondad. Surge de un corazón desprendido de sí mismo y de las cosas materiales, los actos de bondad consisten en dar a pesar de la escasez. Fidelidad. Es fruto de la relación íntima con tu Señor, por lo que entendemos que de esto depende una entrega verdadera y una fe inspirada por el Espíritu. Mansedumbre. El hombre natural suele ser orgulloso y ególatra, pero cuando el Espíritu Santo llena, lo convierte en una persona humilde, gentil, sumiso, de este modo el temperamento más iracundo puede ser controlado por el Espíritu de Dios. Dominio propio. Este fruto ayudará a controlar sus ataques de ira, de celos, de temor, y también le dará la templanza para todo tipo de exceso emocional. Ahora que nos conocemos, ¿qué debemos hacer? Evaluar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es la ausencia de amor o aceptación. Es una herida emocional que proviene de la falta de amor, de la falta de aceptación y por la falta de aprobación. En psicología se define el rechazo como la serie de trastornos emocionales o mentales que se van manifestando a lo largo de la vida como consecuencia de no haber tenido o experimentado el amor necesario, desencadenando una conducta neurótica. Ya que el rechazo desencadena diferentes trastornos emocionales, se abren puertas para que la amargura tome un lugar de preeminencia en la vida de las personas. Una lucha interminable por obtener aceptación es un claro síntoma de rechazo. Algunas personas hacen una infinidad de intentos por sentirse aceptados, se unen a grupos étnicos, pandillas, bandas, sectas, toman hábitos de otras personas, se enfrascan en una lucha por parecer lo que no son a fin de caer bien a otros y sentirse aceptados. Podemos considerar el rechazo como un abuso emocional debido a la falta de los tres satisfactores principales del ser humano: amor, aceptación y aprobación. El maltrato viene desde los tres ángulos. Maltrato. La falta de amor y de sus múltiples manifestaciones. La falta de aceptación como persona. La no aprobación de sus roles. ¿Qué sentimientos se desatan cuando una persona es rechazada? El rechazo es una terrible puerta a la amargura. El siguiente paso es el aislamiento y la anarquía, autodependencia. La rebeldía es un grito interno y silencioso, pidiendo a sus padres calidad de vida. La rebeldía es un grito interno y silencioso, pidiendo a sus padres calidad de vida. Este es un proceso emocional infeccioso. 1. Se abre una herida emocional. 2. Viene el resentimiento. 3. Aparece la amargura. 4. Se termina con rebeldía, aislamiento. ¿Cuándo se manifiesta el espíritu de rechazo? El rechazo se va manifestando a lo largo de la vida como consecuencia de no haber tenido o experimentado el amor necesario, desencadenando una conducta neurótica. Una lucha interminable por obtener aceptación es un claro síntoma de rechazo.
Algunas personas hacen una infinidad de intentos por sentirse aceptados, se unen a grupos étnicos, pandillas, bandas, sectas, toman hábitos de otras personas, se enfrascan en una lucha por parecer lo que no son a fin de caer bien a otros y sentirse aceptados. ¿De dónde procede el rechazo? Puede venir desde el mismo momento de la concepción. La educación es una fuente constante de rechazo, las actitudes. Durante la niñez. Durante el desarrollo de la vida Jesús es nuestra sanidad. Si alguien nos puede ayudar a vencer el rechazo es Él. Juan 1:11. ¿Cuáles son los frutos de una persona rechazada? El rechazo da como resultado el sentirse que no tiene valor para los demás y una baja autoestima e inferioridad. Regularmente una persona rechazada practica el rechazo con otras personas. Síntomas del rechazo: hostilidad, depresión, ansiedad, escapismo, enfermedades psicosomáticas, rebeldía, hechicería. Otros indicios de rechazo. ¿Cómo visualizamos un cautiverio? Cuando una persona está sometida tanto a emociones como a hábitos que le producen infelicidad, trastornos, decadencia, derrota, aislamientos y fracasos continuos. Son las principales causas de muchos problemas de relaciones interpersonales. El autorrechazo, e incluso el odiarse a sí mismo. Rechazarnos a nosotros mismos no nos cambia, en realidad multiplica nuestros problemas. La aceptación nos hace sentirnos parte de un todo. La aceptación involucra la voluntad. Dios me ofrece la oportunidad de aceptarme tal como soy, pero tengo una voluntad libre y puedo rechazar esa oportunidad si así lo decido. El autorrechazo abre la puerta a una raíz amargura de tal forma que llega a aborrecerse a sí mismo. Una autoimagen pobre nos hace actuar con miedo en vez de determinación y una actitud positiva. Vemos lo que está mal en nosotros en lugar de ver lo que está bien en Jesús. Él llevó nuestros pecados para darnos su justicia. 2 Corintios 5:21. Necesitamos subir tomando en cuenta esta verdad. El conocimiento de la verdad es un poderoso antídoto a la condenación. El rechazo está acompañado de una baja autoestima. El sentimiento de inferioridad trae una desmotivación constante, aunque se pueda tener todas las más grandes bendiciones que podamos esperar. Sentirnos menos de lo que somos no está en los propósitos divinos. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre con un destino maravilloso. Nuestra historia está escrita en el cielo como un gran bestseller en la tierra. Sin embargo, la baja autoestima crea una ceguera constante para no ver todo lo bello que nos rodea. La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no. Esta autovaloración es muy importante, dado que de ella dependen en gran parte la realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. Por el contrario, los que tienen una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar. Esta será una gran puerta para que la amargura se anide en el corazón. La autoestima va a funcionar en nuestra vida diaria como un filtro de lo que nos sucede. Es como si la autoestima fuera unas gafas de sol que llevamos siempre puestas. Si nuestra autoestima es baja o negativa, entonces nuestras gafas son negras y todo lo que nos sucede lo vemos de ese color. Disfrutando un buen tiempo de esparcimiento, escuchaba a un joven que trataba de encestar un balón en la canasta. De nuevo fallé. Declaraba cuando no lograba el enceste. Cuando veía que su compañero lo lograba, decía: eres mejor que yo, para esto no sirvo. Es fácil ver la diferencia, cuando se usan las gafas negras. Baja autoestima va a interpretar todo lo que le ocurra como la prueba de que realmente no sirve, no tiene valía. Esto va a provocar sentimientos de tristeza, que en el peor de los casos puede llevarnos a una terrible depresión, que abre el camino para la amargura. Entendemos que ni el rechazo, ni la baja autoestima es un paquete que nace con nosotros. La realidad es que se forma en el desarrollo de nuestra historia. Aunque hay una etapa donde como seres humanos somos formados por otras personas, la mayor parte de la vida somos arquitectos de nuestro destino. Nosotros decidimos si permitimos que lo que se ha mal formado crezca o sea desarraigado. Instrucción: debemos de cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Los pensamientos se convierten en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en cultura. Somos personas duales, siempre tenemos delante de nosotros dos o más alternativas a seguir en la vida.
La sabiduría divina nos permite tomar la opción que nos brindará una puerta al éxito. El paso siguiente es invertir y arriesgar lo necesario para lograr conquistar lo inconquistable, hacer visible lo invisible, tocar lo intocable, lograr lo imposible. Liberar nuestro potencial es todo un desafío. Mateo 13:38. Una semilla será un frondoso árbol y posteriormente un hermoso bosque. Tú y yo somos esa semilla que necesita ser sembrada para que dé fruto en abundancia. ¿Cómo puedo vencer el rechazo, la baja autoestima y sus compañeros de viaje? 1. Convierte lo negativo en positivo. 2. Aceptarnos a nosotros mismos como somos. 3. Sanar las heridas del pasado, enfrentar el presente y arrebatar tu futuro. 4. Elaboremos planes futuros. 5. Transiciona tu vida de natural a sobrenatural, una vida de reino. ¿Qué entiendes por vergüenza? La vergüenza es una herida muy profunda del ser, es el resultado de la maldición de la identidad. Salmos 44:15. La vergüenza es un sentido malo o de equivocación de ser, identidad correcta. Un ejemplo claro lo tenemos en una de las figuras más importantes del At. Gedeón, Jueces 6:12, 14, 15. La vergüenza es un sentimiento profundo de contaminación, suciedad, impureza, y de ser únicamente tachado y defectuoso. Le causa sentirse diferente, inepto, no idóneo, aislado y separado de otros. Hasta el gran rey David pudo sentir ese espíritu de vergüenza. Salmos 51:5. El salmista dice: cada día mi vergüenza está delante de mí. Cada día. Este sentimiento se presenta en todo momento, entró al corazón para anidarse, se arraiga y trae sus consecuencias. ¿Por qué David se sentía de esta manera? Porque era un hijo engendrado fuera del matrimonio. ¿Qué hacen las personas para tratar de quitarse el sentido de vergüenza? Por lo regular hacen cosas, hechos, que les den reconocimiento y aceptación. Sin embargo, esto no soluciona el problema en absoluto, ya que el interior se sigue sangrando y menospreciando a sí mismo. Ante esto, Dios promete, Isaías 54:4. ¿Es la vergüenza el resultado de la maldición de la identidad? Sí, ¿por qué? Nuestra identidad es corrompida cuando escuchamos personas que nos agreden con palabras en nuestra contra. ¿Cómo disciernes si la vergüenza está obrando en tu vida? La gente debería sentirse totalmente capaz de disfrutar la libertad consigo mismo y con Dios, pero son muy pocos los que lo hacen. Encontramos que hay falsas personalidades o llamémosle delantales de higuera para esconder o aparentar lo que verdaderamente son. Actuar como si no sufrieran cuando están heridos, o aparentar no necesitar a nadie cuando lo necesitan, son síntomas básicos de estar bajo el yugo de la vergüenza. Nosif menciona algunas mentiras que nutren la vergüenza. Mentira que soy rechazado, que no me aman, que soy sucio o doy vergüenza. Una vida basada sobre vergüenza se manifiesta en dos maneras. 1. El sentirse inútil o que no vale para nada. 2. Independencia o autosuficiencia. ¿Por qué viene la vergüenza? No todos los capítulos que vivimos en la vida dejan felicidad. Salmo 44:15, 16. ¿Puedes identificar si la vergüenza está operando en tu vida? Frecuentemente la persona tiene funcionando tan eficazmente un sistema de manejo de apariencia, fachada y negación que no discierne que su identidad ha sido maldecida y que la vergüenza está obrando en su vida. Aunque no es difícil encontrar evidencias de la vergüenza, lo que sí es complicado es aceptarlo y tener la valentía para combatirla. ¿Cómo viene la vergüenza? Primeramente viene por la maldición de nuestra identidad por personas importantes en nuestra vida, especialmente por nuestros padres. 1 Samuel 9:3, 16. ¿Cómo podemos librarnos y vencer la vergüenza? Vencer la vergüenza no es nada difícil cuando dispones tu corazón para hacerlo. Aunque lo podemos ver como un proceso, cambio de mentalidad y de visión, la vergüenza se confronta de una manera determinante. Consejos prácticos para vencer la vergüenza. La fe acción en un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad provoca una nueva visión de vida y nuevos hábitos. Tratar con las mentiras de nuestra vida, aquellas cosas escondidas que mantienen un control para sentirse indigno. 3 Juan 4. Reconocer que Dios tiene un destino y un propósito de vida en este mundo, además asegurar la identidad de Él.
reconocer y renunciar a las cadenas de esclavitud que hemos permitido por medio de la vergüenza. Orar a Dios por una unción de revelación, leer su palabra y ayunar para una seguridad espiritual. Vivir practicando el carácter de Jesucristo. Practicar el contacto físico con las personas a las que amamos y nos aman. Practicar el poder de la bendición hablada. Valorar con honestidad a las personas. Bendecir el destino de las personas. Te recomendamos que medites en las siguientes verdades diariamente, piensa en lo que estás leyendo y que tu corazón se regocije en la verdad. Renuncio a la mentira que soy rechazado, que no me aman, que soy sucio o doy vergüenza, porque en Cristo soy completamente aceptado. Soy hijo de Dios, Juan 1:12, soy amigo de Cristo, Juan 15:5, he sido justificado, Romanos 5:1. Estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Él, 1 Corintios 6:17, he sido comprado por precio, pertenezco a Dios, 1 Corintios 6:19-20, soy miembro del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27, he sido santificado, soy santo en Cristo, Efesios 1:1, he sido adoptado como hijo de Dios, Efesios 1:5, tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo, Efesios 2:18, he sido redimido y perdonado de todos mis pecados, Colosenses 1:14, estoy completo en Cristo, Colosenses 2:10. Constituye buen remedio. Mas el Espíritu Cristo seca los huesos, Proverbios 17:22. ¿Qué entiendes por corazón alegre? Buscar a Dios constituye un buen remedio. Explica lo que entiendes por espíritu triste. Seca los huesos. ¿Qué entiendes por la frase? Secar los huesos. El espíritu amargo seca los huesos. Amargura. La palabra amargura, en el griego del NT, proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente el uso en el griego clásico, revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción pecaminosa a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusta. No importa si la ofensa fue intencional o no. Si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar que recibe más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder, que a la larga puede convertirse en norma de vida. Compañeros de la amargura. Los compañeros de la amargura son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. La amargura es resultado de sentimientos negativos muy escondidos, quizá los más profundos de la vida. La razón por la que es tan difícil de desarraigar es triple. En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona, y muchas veces es cierto, y razona. Ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. En segundo lugar, tenemos la autoridad para defendernos, aún de tomar acciones, si queremos, en contra de las personas que nos han ofendido, aunque esto pueda traer graves consecuencias. Seguramente nadie me podrá decir nada, tengo derecho a defenderme porque yo soy el afectado. En tercer lugar, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. Da la impresión de que al consejero le falta compasión, recuerda que el ofendido piensa que es víctima. Hay personas que no pueden perdonar tan fácilmente las ofensas, en la medida que pasa el tiempo, las raíces de amargura se anidan en el corazón para después provocar motivaciones de venganza y la ira forma parte de la vida misma, Gálatas 6:1. La amargura puede llegar a ser parte de la vida de las personas. El camino se vuelve turbulento y difícil cuando no hay una determinación para erradicar esta terrible raíz que destruye familias completas, Efesios 4:31. He visto cómo familias completas son destruidas a causa de raíces de amargura. En Hebreos lo dice, Hebreos 12:14-15. La Biblia habla de que la amargura es una raíz que está esperando brotar o salir a la superficie.
Cuando esto sucede, la raíz de amargura estorba en las relaciones entre las personas, finalmente muchas personas son contaminadas y la destrucción tocó a la puerta y entró para hacer daño. Algunos de los síntomas de una persona amargada se pueden reflejar en su área física, emocional y espiritual. Síntomas físicos: alta presión arterial, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Síntomas emocionales: ansiedad, depresión, temor, inseguridad, preocupación. Síntomas espirituales: pérdida de la visión de la vida, de su propósito, de la fe. ¿Dónde está la clave de todo esto? La Biblia dice: seguid la paz con todos, y la santidad. Toda raíz necesita ciertos elementos para que brote. Si hablamos en términos naturales, la raíz brota cuando tiene sol y agua. En el caso de la raíz de amargura, el sol y el agua son la falta de paz y la falta de santidad. Cuando el corazón no tiene paz, la enemistad, los pleitos, aparecen en escena. Esto produce una vida de incertidumbre, de intolerancia, y el enemigo toma ventaja para destruir las relaciones. ¿Cuándo se secan los huesos? Amigos de la amargura: autocompasión, resentimiento. La paranoia. Autocompasión. Este sentimiento nos pone como víctima de los demás, polariza los sentimientos. En un extremo está la depresión y en el otro extremo están los impulsos coléricos. Resentimiento. El resentimiento produce un deseo de venganza terrible. La angustia de sentirse bien proyecta el fracaso de la persona que nos hizo daño. Al ver que la persona no recibe su justo castigo, aparece un sentimiento de impotencia y desesperación. Aquí inicia lo más terrible: los huesos se secan porque hay tristeza, se va la alegría, el ofendido solo espera ver al ofensor caído, destruido y acabado. Paranoia. Este es un estado afectivo, en el cual se comienza a interpretar la realidad de acuerdo a tu subjetividad, donde se siente que todos se han confabulado en contra de tu persona. Toda la realidad pasa por el filtro de lo ocurrido. Por lo tanto, todos participan, de una u otra manera, coludidos, asociados, de acuerdo, planeando tu destrucción. El dolor de la amargura. Como hemos dicho, la amargura es aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Es el resultado de un resentimiento, rencor, odio o simplemente de una mala relación. Los síntomas de las personas amargadas los podemos identificar fácilmente, porque siempre están criticando, se quejan de todo y de todos, se sienten enojados, son volátiles y ofensivos. Su autoestima está baja y gustan del hacer sentir mal a los demás. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento reflejará negativismo, dureza, severidad, rencor y odio. Génesis 26:35. Rebeca sufrió el dolor que causa la amargura cuando su hijo Esaú tomó como esposas a mujeres heteas. ¿Por qué las nueras fueron amargura de espíritu para Rebeca? Podemos sacar varias conclusiones de situaciones que son muy semejantes a lo que le sucede a cualquier persona amargada. Amargura de espíritu. Diferencias en costumbres. Diferencias de temperamentos. Las malas actitudes premeditadas. Las experiencias difíciles. Diferencias en costumbres. Son raíces tan profundas que cuando se ven agredidas o se tratan de cambiar, las emociones se alteran y se producen las divisiones. Esto produce heridas que abre puertas a la amargura. El dolor se intensifica en la medida en que las relaciones son cercanas y amorosas. Diferencias de temperamentos. No todos pensamos y actuamos de la misma manera. Alguien dijo: cada cabeza es un mundo, y eso es una verdad. Las formas de pensamiento traen divisiones. Los temperamentos diferentes chocan agresivamente cuando no se ha conquistado carácter. Las malas actitudes premeditadas. Estas producen un mal ambiente en la familia, las emociones son heridas por las actitudes recibidas y las palabras ofensivas. Salmos 64:3. Las experiencias difíciles. Indudablemente traen dolor en la vida. Ruth 1:20. En las palabras de Noemí podemos encontrar el dolor de la amargura. 1 Samuel 30:6. Estas son las consecuencias del dolor que causa la amargura. ¿Qué hizo David en este caso? Llorar. 1 Samuel 30:4. Llorar es bueno.
El llorar es descargar el asedio del alma, llorar trae descanso y ayuda a sacar el dolor. David hizo lo más indicado, 1 Samuel 30:8. Consultar a Dios, es buscar su rostro en oración, pedir la ayuda de hombres y mujeres que tienen el consejo que viene directamente del corazón del Padre. Es orar, leer la palabra, meditar y esperar el consejo divino. Las peores decisiones se toman en tiempos de crisis. El dolor de la amargura puede ser tan intenso que desestabiliza nuestras emociones y nos lleva a tomar acciones equivocadas. Es necesario tomar acciones claras para sacar el dolor de nuestra alma y acelerar el proceso de sacar la raíz de amargura. Las consecuencias de la amargura. El apóstol Pablo aconseja a sus discípulos de Éfeso que sea quitada la amargura de sus corazones y les motiva a practicar la misericordia y el perdón. El propósito era llevar a los creyentes a un crecimiento como personas y como hijos de Dios, Efesios 4:31-32. Veamos algunas consecuencias de la amargura. Impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios, contamina a otros, Hebreos 12:15. Hace que la persona pierda la perspectiva de su destino, Salmos 73:21-22, se disfraza como sabiduría terrenal, animal, diabólica. Da lugar al diablo. Puede causar problemas físicos. Hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, Hebreos 12:15. Impide. Indudablemente Job no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento, el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. El desconocimiento del propósito de Dios provocó que hablara con un corazón lastimado y triste, Job 7:11, Job 10:1, Job 23:2. Todos tenemos un propósito de vida cuando estamos en Cristo, Romanos 8:28. Dios aprovecha cualquier cosa que nos sucede para guiarnos al propósito divino para nuestra vida. Mientras que el Espíritu Santo nos guía hacia nuestro destino, la amargura nos separa de él. Contamina a otros, Hebreos 12:15. Es el pecado más contagioso. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar a toda la familia. Puede quedar bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera. Hace que la persona pierda la perspectiva de su destino, Salmos 73:21-22. La persona contaminada toma decisiones basadas en su profunda amargura. Las decisiones no provienen de Dios y generalmente son extremistas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo, Job 10:3, Job 3:3. Efectos de la amargura. 1. Punzadas. 2. Torpeza. 3. Sin entendimiento. 4. Como una bestia. 1. Dolor interno que no es fisiológico sino producto de la amargura. 2. Lento de entendimiento y de acciones. 3. Con la mente cerrada y sin visión de la vida. 4. Sin la virtud de un ser humano que deja una buena huella en la vida. Se disfraza como sabiduría. Santiago 3:14-15. El apóstol Santiago menciona 3 tipos de sabiduría que la amargura activa como mecanismo de defensa. Sabiduría terrenal. Produce acciones basadas en el conocimiento aprendido en la universidad de la vida. Sabiduría animal. Viene de nosotros mismos, de nuestra forma de entender las cosas, de una mente formada en el dolor y la tristeza. Sabiduría diabólica. Produce acciones basadas en el conocimiento impartido por los pensamientos introducidos por espíritus inmundos. Da lugar al diablo. Efesios 4:26-28. Una persona le puede dar lugar al diablo cuando se acuesta herida, se levanta enojada. Se acuesta enojada, y se levanta resentida. Se acuesta resentida, y se levanta amargada. Eclesiastés 10:8. Todos contamos con un vallado o protección espiritual cuando buscamos con honestidad la presencia de Dios, pero cuando las heridas no son sanadas, son portillos que le dan entrada a espíritus inmundos. 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 2:10-11. Puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de 2 palabras que significan decir de nuevo.
No es oculto que muchas enfermedades fisiológicas vienen por medio del odio, resentimiento, amargura, Proverbios 17, 22. La falta de perdón es la llama que enciende enfermedades que solo sanan cuando se restauran las relaciones humanas. Hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, Hebreos 12, 15. La persona amargada sigue la ruta del legalismo y no de la gracia de Dios, porque implica vivir con sus propios recursos y no con los de Dios. El fracaso más grande de un ser humano es la destrucción de la familia. ¿Te has identificado con una o más de estas características? Dios desea sanar tu corazón y que inicies una nueva y maravillosa aventura llena de éxitos. Tú, tu familia y Él, tomados de la mano, escalarán las montañas más altas de la vida. Instrucción. Podemos tomar dos caminos: quedarnos como estamos o determinamos actuar para lograr una mejor vida. Hemos visto que las consecuencias de la amargura son terribles, sin embargo, está en nosotros avanzar para tener una sanidad total y una hermosa sonrisa en los labios. ¿Qué debo hacer para apoyar el proceso de sanidad? 1. Quedarte donde estás. 2. Tomar riesgos. 3. No te conformes. 4. Rompe tus límites. 5. Pon tus ojos en algo más alto. 1. Determina no quedarte en el mismo lugar. Hay una oportunidad de salir de donde te encuentras. 2. Es tomar las decisiones acertadas. A una persona herida le es difícil acercarse a la persona que le ha dañado. El riesgo es acercarse aunque pueda ser herido de nuevo. 3. Algunas veces nos sentimos bien con algunas acciones que tomamos, sin embargo, no debemos conformarnos con solo las migajas de la sanidad, debemos ir por la sanidad total. 4. ¿Cómo rompemos nuestros límites? Dando el mayor esfuerzo posible para romper los malos hábitos, las estructuras mentales pobres y crecer en la fe. 5. Nuestros límites es la fe que practicamos. Cuando aprendemos a accionar la poca fe que tenemos se multiplicará para atraer la bendición de Dios a nuestra vida. Oración. Padre amado, muchas gracias por abrirme los ojos espirituales para poder ver el interior de mi corazón. Te suplico que me ayudes a desarraigar toda raíz de amargura y sanar de toda herida para poder servirte mejor. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Padre, entiendo que el espíritu amargo seca los huesos, la enfermedad viene a través de la amargura del corazón, sé que debo sanar y erradicar toda secuela de esta terrible raíz. Decido ser libre, decido perdonar a los que me han ofendido y pedir perdón a los que yo he ofendido. Declaro sanidad en mi corazón y libertad para ser feliz. Gracias por esta maravillosa oportunidad de vivir una vida plena. En el nombre de Jesucristo. En este momento me dispongo para recibir el poder de tu Espíritu Santo, reconozco que solo no puedo salir de esta situación amarga, necesito de tu gracia y favor para ser restaurado a plenitud y vivir una vida victoriosa. Confieso que he sido presa de este espíritu amargo y que debo ser libre. Aplico la sangre de Jesús sobre estas heridas para que sean suturadas de una manera total y completa. Oro en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, creyendo que mi Dios es poderoso para restaurar mi vida por completo. Amén. 1. ¿Eres un candidato para ser restaurado, de la raíz de amargura? Si no, ¿por qué? 2. ¿Cuáles son tus síntomas de la amargura? 3. ¿Cuál es el primer paso para recibir una restauración de la amargura? 4. ¿Qué dolor identificas que produce la amargura en ti? 5. ¿Cómo te identificas con este estudio de la amargura? Ejercicios complementarios. Tarea. 1, 2, 3. La ofensa. ¿Quién te ofendió? ¿Cuál fue la ofensa? ¿Qué edad tenías? ¿Cuáles son los amigos de la ofensa, autocompasión, paranoia, resentimiento, que se manifestaron en esta situación? ¿Cómo te sientes al respecto?